Vale, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de la tarde y vamos a hablar de cáncer y cómo la dieta mediterránea puede prevenir el cáncer o incluso ayudar al tratamiento. Hoy tenemos a ponentes de muy alto nivel. Empezamos por el profesor Eduardo Escric, que conocí en el siglo pasado porque no, en serio, fue tan amable de invitarme a Barcelona. Lideraba un proyecto COST y me parece que fue mi primera vez en Barcelona, no sé. Pero es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y también miembro de la Academia Real de Medicina de Cataluña. Y es un gran experto de cáncer de mama y de hecho este COST era sobre cáncer de mama y nos va a hablar de cómo se puede modular el desarrollo del cáncer de mama a través de la ingestión de lípidos de diferente naturaleza, de diferente tipo. Así que le doy la palabra y las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Vale. Si tienen el micrófono para poner aquí, sí. Mejor, sí. Prefiero bajarme porque veo Sí, mejor. bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización el que me haya invitado para darme la posibilidad de presentar este proyecto y en particular a la doctora Elena Guzmán, también al instituto que lo ha organizado y a su director, el doctor Barroso. ¿Se logró? Sí. Como he dicho que no quería, pues... Sí, te he dicho que sí. Pensaba que no sabíamos. Sí. Bueno. Pero espérese un segundo, por favor. Sí. Y al doctor Miguel Ángel Martínez, que no lo veo por aquí, pero es quien lo ha hecho posible. Tengo muy poco tiempo para todo lo que les tengo que contar, pero lo intentaré. Entre todos los componentes de los alimentos, son las grasas de la dieta las que están más relacionadas desde el punto de vista experimental con el cáncer de mama. Y entre los distintos tipos de lípidos que hay, en mi grupo trabajamos dos de ellos, los poliinsaturados omega 6, de los que son muy ricos los aceites de semillas, y el aceite de oliva, siempre el aceite de oliva virgen extra, que apareció en nuestras investigaciones cuando descubrimos el primer mecanismo de acción. Las investigaciones las desarrollamos en primer lugar en un modelo experimental de cáncer de mama. Nosotros inducimos los tumores y además sometemos los animales a dietas que las hemos definido, las hemos validado y las preparamos en el mismo laboratorio. Hay tres tipos de dietas, una dieta control, normolipídica y dos dietas hiperlipídicas, una que solo difieren en la grasa que contienen. Una lleva hiperlipídica en poliinsaturados omega 6 y la otra con aceite de oliva. A partir de ahora yo hablaré de dieta omega 6 o dieta control o dieta EVO, o bien también utilizaré esta terminología para referirme al grupo experimental, grupo EVO o grupo omega 6 o a los tumores EVO, etc. ¿De acuerdo? Utilizaré esta terminología. Por otra parte, tenemos un estudio epigenético caracterizando tumores humanos que los correlacionamos con 399 variables clínicas, nutricionales y de actividad física. Y los estudios los complementamos con células in vitro, que disponemos de células para cada tipo de cáncer de mama, humano, para todos los de humanos, y tenemos dos líneas para el experimental. Estas líneas reciben tratamientos o bien con ácidos grasos o con aceites enteros o con aceites digeridos en el laboratorio. Llevamos en este proyecto unos 39 años investigando en estos temas. Empezaré por los resultados en el modelo experimental. Llevamos ya 18 series experimentales y puedo decirles que clínicamente los lípidos omega 6 son unos claros y de manera reproducible estimuladores del cáncer de mama en este modelo experimental. Serían estas, la gráfica que está en rojo, ¿de acuerdo? Mientras que las dietas que son hiperlipídicas también, de aceite de oliva, o bien
muestran resultados similares al control o un poquito más elevados que el control, pero lejos de los omega 6. En omega 6 los tumores aparecen antes, la incidencia de animales afectados es más alta, la cantidad de tumores también es mayor y generalmente son de mayor volumen. Estos mismos resultados los hemos encontrado en las células en cultivo en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Esto, por razones de tiempo, me lo voy a saltar. Desde el punto de vista morfológico, vistos al microscopio, los tumores omega 6 son altamente proliferativos, cosa que no ocurre tanto con los tumores EVO, los de aceite de oliva. Cuando miramos la estructura de la glándula mamaria, nos encontramos que con los lípidos omega 6 hay una estructura muy densa, muy proliferativa, mientras que, y es espectacular, en muchas ocasiones con las dietas EVO de aceite de oliva encontramos incluso densidades menores a las del grupo control, o sea que demuestra que es una glándula poco proliferativa. Anatomopatológicamente, nuestros patólogos lo dejan claro, estudiando estos 11 parámetros que ven ustedes aquí. Podemos decir, incluidos entre estos parámetros están los del Scarf-Blum-Richardson, que es un parámetro que se utiliza mucho para el grado de malignidad en tumores humanos, y utilizando esto podemos afirmar que los tumores omega 6 son de alto grado de malignidad, mientras que los tumores EVO son de mucho menor grado de malignidad. Ahora les voy a presentar la caracterización molecular y morfológica de lo que sería la proliferación, la diferenciación y la apoptosis de la célula tumoral. Empezaremos por la membrana, vamos a ver qué características moleculares tiene esta membrana. Lo primero que les tengo que decir es que la mayor parte de diferencias la vamos a encontrar en los microdominios de la membrana de los lipid RAF. Hay dos grandes dominios, los lipid RAF y la membrana soluble, pues lo vamos a encontrar aquí, en los lipid RAF. Lo segundo que les tengo que decir es que si buscamos el perfil de ácidos grasos que hay en la membrana, encontramos lo que ya nos parecía lógico, que es que en las membranas de las células tumorales, ahora no sé por qué no marca esto, de los grupos EVO, bueno, esto de aquí, abundan los monoinsaturados, aquí, mientras que en las de los omega 6 son los poliinsaturados los que encontramos más abundantemente. Por tanto, membranas más fluidas en el caso de los omega 6. Si miramos en la membrana soluble hay muchas menos diferencias. Ahora veremos cuáles hay, de qué diferencias hay en los lipid RAF. Pero si buscamos en la membrana soluble hay pocas diferencias, pero las que abundan y son más claras son que se incrementan mucho más de lo que ya están los poliinsaturados, con lo cual la membrana soluble es una membrana mucho más fluida y por tanto más relacionada con proliferación celular. Si vamos a ver las diferencias, pues aquí las tienen. Nos encontramos con los omega 6, nos encontramos una membrana proliferativa, que abundan moléculas proliferativas, aquí tienen fosfolípidos relacionados con proliferación, abunda la fosfatidilcolina, el inositol y la serina. Hay un aumento significativo también de colesterol, que ya verán que está relacionado con proliferación por estructuras de esa parte de la membrana, y nos encontramos que una parte de los lipid RAF, que son las caveolas, que son estas estructuras de aquí, las caveolas, pues están muy aumentadas. Las caveolas son muy importantes en proliferación porque es una estructura que es necesaria para transmitir la transducción de las señales de proliferación celular. Aquí se activa, por ejemplo, RAS, que lo destaco porque saldrá después. El oncogen RAS se activa aquí. Si no hay caveolas no se puede activar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si vamos a los grupos del aceite de oliva, aquí, pues ven que el resultado es el contrario. Están disminuidos estos factores que les comentaba y además sucede otros cambios, como son el aumento de receptores de muerte, como el FAS el CD95, son receptores implicados en la muerte de las células, en la apoptosis, y un factor muy importante son el aumento de plataformas de ceramida. Las plataformas de ceramida son muy importantes para la función de la membrana porque
cuando en estas membranas, estos son resultados nuestros, todos ellos, cuando aumenta el colesterol y la esfingomielina y también el inositol y la colina, que eso es lo que sucede en nuestros resultados, estamos delante de lo que se llama los colesterol RAF, que como ven están relacionados con... es la anterior. Están relacionados con proliferación y supervivencia. Mientras que cuando sucede esto de aquí, que aumenta la relación esta ceramida-esfingomielina, al final la membrana esta, los lipid RAF, se cargan de ceramidas y cuando hay muchas ceramidas atraen a los receptores de muerte, que es una de las formas de desencadenar la muerte celular programada, genéticamente programada por apoptosis, ¿de acuerdo? Y eso es lo que encontramos en los grupos EVO, en los grupos del aceite de oliva. Un factor a destacar es que los receptores a través de los cuales la vía de proliferación, una de las más importantes, que es las de los CRBs, de receptores de membrana, a través del cual van las vías de proliferación celular, no están modificados por los lípidos de la dieta, ni por los omega-6, ni por el aceite de oliva, por los EVO. Siempre virgen extra, como les decía. Y otro factor que les querré destacar es el de los ácidos grasos saturados, que van a estar disminuidos en el aceite de oliva y que es otro factor que acaba teniendo que ver con la proliferación celular, como ahora verán. A partir de nuestros resultados y los de otros autores, nos atrevemos a postular que la composición del aceite de oliva, por una parte por el ácido oleico que se incrementa mucho en la membrana, pero también tenemos datos con componentes minoritarios. Eso lo que lleva, como han descrito otros autores, es a que disminuyen los ácidos grasos saturados, que es este esquema que les he puesto y que ahora verán que cuando yo le dé van a disminuir. Y eso nos lleva a una disrupción de la membrana, a una perturbación de la estructura de la membrana, que lo que hace es que las caveolas se van de la membrana. Y si se van, a los factores estos necesarios para que la célula se divida, para que prolifere, lo tienen difícil para poderse activar. Uno de ellos, que es el más claro para nosotros en nuestros resultados, es el oncogen RAS, la vía del RAS, que es una importantísima vía de proliferación celular. ¿De acuerdo? Por otra parte, las plataformas de ceramida lo que hacen, como les he dicho, es atraer los receptores de muerte y lo tenemos claro, aquí tienen resultados nuestros, aumentan los receptores FAS también. Todo eso nos lleva a pensar que la membrana de las células tumorales con dietas omega-6 es una membrana proliferativa, mientras que la de los grupos de aceite de oliva, del EVO, del virgen extra, es una membrana con características apoptóticas. ¿Qué más? Otras pruebas de que la apoptosis la está induciendo el aceite de oliva virgen extra es de que cuando in vitro vemos con las características de las células, aquí se ve muy mal, pero vamos a ver otra, a ver si se ve mejor. ¿Por qué no me hace caso esto? No pasa. Bueno, aquí, ¿ven? Estas protuberancias de la membrana son típicas de que la célula está entrando en apoptosis, se llaman bleps. Y después de marcarlas con el cell mass que se marca, le hemos encontrado que en el aceite de oliva hay más protuberancias de estas de la membrana, más señales de apoptosis. ¿De acuerdo? Hemos identificado todas estas estructuras al microscopio electrónico, marcándolas con partículas de oro, y aquí en estas partes más gruesas están los lipid RAF y ya ven las caveolas. Y ahora estamos intentando cuantificar las caveolas para ver si hay menos de ellas, tal como indican los resultados moleculares. ¿De acuerdo? Bien, si pasamos al citoplasma, por los resultados que les acabo de comentar y por otros que habíamos obtenido previamente en la serie 6 de las 18 que llevamos, había que estudiar las vías de transducción de señal. Estudiamos varias de ellas y la que realmente nos ha dado un resultado interesante, y con el aceite de oliva, nada de cambios con los omega-6, es la vía del RAS.
Efectivamente, sospechábamos ya que RAS tenía que no estar activado, no activado, porque desapareciendo las caveolas, RAS lo tiene difícil para activarse y promover la vía. Esta vía está inhibida. Miren el RAS unido a GTP, a guanosin trifosfato, que es el RAS cuando se activa, y hay muchísimo menos. Si vemos los histogramas, pues lo tienen ustedes aquí, y resultados súper significativos de que RAS está disminuido, el oncogen RAS. ¿Cómo se transmite aguas abajo esta señal para frenarla, o sea, que no activará la proliferación? Pues se transmite a través de la PI3 quinasa AKT. Y nos llamó mucho la atención esto que parece una paradoja, y es que otro de los efectores de RAS, que es las MAP quinasa, las ERK, en vez de estar disminuidas como esperábamos, estaban aumentadas. Cuando nosotros descubrimos esto, no lo teníamos claro, pero otros autores trabajando con quimioterápicos, nosotros con dieta, habían descrito el mismo resultado final. Y uno de ellos propuso que eso podía llevar a la apoptosis. En fin, con todo lo que les llevo ya contando, era necesario estudiar la apoptosis como hicimos después. Y como les he dicho, el motivo por el cual esta vía está inhibida no es que los receptores de la membrana estén inhibidos. Entre los receptores de la membrana está el famoso NEU, que es tan importante en cáncer de mama. Hay un tipo de cáncer de mama que se llama NEU positivo. Pues no están modificados. Por tanto, lo que está frenando esta vía de proliferación no es cuando llegan los ligandos a los receptores y a partir de ahí se desencadena la proliferación. No es eso, sino que los lípidos de la dieta que hemos administrado cambian la membrana de tal manera que dificultan que esa membrana pueda transmitir la señal de proliferación. Esa sería la idea. Había que estudiar la apoptosis, como les digo. Así que estudiamos la apoptosis, estudiamos la vía extrínseca y las dos vías intrínsecas. Y les adelanto, voy a ir más rápido, que en todas las vías hemos encontrado factores que están aumentados por el aceite de oliva, por el EVO. Y que no están modificados por los omega 6. En la extrínseca, por ejemplo, pues aquí tienen, ya los ven, lo que son los resultados significativos, ¿no? Hemos encontrado, esto sería la vía extrínseca. En la intrínseca también hay algunos, no todos, algunos factores que están modificados, y sobre todo, donde se ve más claro que el aceite de oliva está induciendo la muerte de las células tumorales, es en el lugar donde confluyen las dos vías de proliferación, que es en esta proteína que es la caspasa 3. Ahí se juntan una de las internas con la vía intrínseca con la vía extrínseca, la caspasa 3. Y miren ustedes la señal, la intensidad de las bandas, que en algunos tumores es enorme. Hay una gran cantidad de caspasa 3, con lo cual queda claro que se está induciendo la apoptosis. No puedo decir lo mismo de la vía intrínseca caspasa independiente, que prácticamente no hemos encontrado resultados como para que el aceite de oliva, el EVO, induzca esta vía, la apoptosis a través de esta vía. Cuando hemos buscado más apoptosis estudiando el potencial de la membrana mitocondrial, no hemos encontrado resultados muy claros, aunque en algunos tumores, fíjense en este, que nos da un 37,5% de apoptosis, y si lo comparamos con el control positivo, que ya es muy positivo, es todavía más positivo que el control positivo. Pero eso no queda claro en otros tumores y, por tanto, ahí no hemos encontrado una evidencia muy clara. Tampoco con el mismo estudio a nivel morfológico, con el JC1, con el confocal, sí, con la citometría de flujo, pero con el confocal tampoco hemos conseguido pruebas claras de apoptosis. Si ahora vamos al núcleo de la célula tumoral, voy a resumir mucho. Cuando estudiamos la función del genoma completo, incluidas las formas de splicing, cuando además hacemos la ontología génica para descubrir las categorías génicas sobrerepresentadas, si yo les tengo que resumir algo, les diré que aquí los lípidos omega 6 nos encontramos están disminuidos grupos de genes que participan en la apoptosis. Los lípidos omega 6 bajan la expresión de genes implicados en la apoptosis y en sistema inmune también. Y aumentan los de proliferación celular. ¿De acuerdo? Y ambas dietas lo que hacen es modificar genes
del metabolismo. Lo interesante de este estudio, que todo el genoma completo, ¿no?, es que cuando vemos cuándo sucede esto, nos damos cuenta que esto pasa sobre todo, o sea que los efectos diferenciales de las dietas se dan fundamentalmente en las primeras edades del animal y, por tanto, cuando la glándula mamaria es muy vulnerable a la transformación neoplásica. Por tanto, nos hace pensar que en ese momento la importancia que tiene la dieta como para poder generar susceptibilidad o resistencia de la glándula mamaria a la transformación en cáncer, a la transformación neoplásica. ¿De acuerdo? Posteriormente, las dos dietas modifican genes, pero los mismos genes cada una de las dietas. Pero donde hay un efecto que es como para tenerlo muy en cuenta es en la etapa antes de la pubertad y durante la pubertad. Y es lo que les he dicho. Como pueden suponer, a la vista de todos estos resultados, pubertad, sistema inmune y metabolismo están en estudio en nuestro laboratorio. Pubertad está prácticamente acabado. Bueno, acabado no se acaba nunca, pero está muy adelantado y los otros dos están en marcha. ¿De acuerdo? Cuando hacemos este mismo tipo de estudio en tumores, porque eso era glándula mamaria, cuando lo hacemos en tumores, los resultados son similares desde el punto de vista que los genes que vemos diferencialmente expresados son los mismos que hemos visto en la glándula mamaria. Esto es de aquí, apoptosis, metabolismo, sistema inmune. Todavía en el núcleo, cuando vamos a buscar fragmentación del ADN, que es una señal también de apoptosis. Y lo hacemos marcando el fragmento terminal por esta técnica, que no es la mejor del mundo, pero es una prueba más de apoptosis, porque en los grupos del EVO, del aceite de oliva, nos encontramos un montón de señales que nos dan a entender que esas células tienen fragmentado el ADN, y eso es una prueba, como les digo, de apoptosis. Bueno, todo muy resumido hasta ahora, y ahora voy a seguir resumiendo, pero además voy a abreviar, porque no tengo tiempo. Me sabe mal, me gustaría, pero no va a poder ser. El estudio de la diferenciación celular, pues con esta orientación que les he dicho, tanto morfológicamente arriba como marcadores moleculares abajo, les puedo decir que los tumores omega 6 son muy indiferenciados, mientras que los tumores EVO, del aceite de oliva, son mucho más diferenciados y parecidos a los tumores de la dieta control normolipídica. Cuando vamos a mirar una a una las estructuras de la glándula mamaria entera, y miramos las indiferenciadas, no encontramos cambios. Cuando miramos las de abajo, las diferenciadas, sí los hay. Y nos damos cuenta que donde más estructuras diferenciadas hay es en control, después en aceite de oliva y finalmente, como era de suponerse, en el omega 6 por los resultados anteriores. Si buscamos estructuras neoplásicas y proliferativas, ¿no?, en general, como las hiperplasias, pues donde más hay, como se suponía esperar, es en los omega 6. ¿De acuerdo? Por tanto, es compatible y es coherente con lo anterior. ¿Qué pasa con la pubertad? Es un tema muy interesante, porque ustedes saben que las niñas ahora hay bastantes que están empezando a tener la regla a los 8 años, no sé si lo sabían esto, pero hay bastantes, y eso es un factor de riesgo de cáncer de mama. Por tanto, ¿qué pasa con la pubertad? Pues resumiendo mucho, les diré que tenemos muy claro que la pubertad, los omega 6 que están en exceso, la van a acelerar. Aparece antes la pubertad en los omega 6. También les puedo resumir. Hay 4 estadios de desarrollo de la maduración sexual. El último, la pubertad, ¿no? Pues cuando los animales están en el mismo estado, no pasan el mismo tiempo, pero cuando llegan al mismo estado, tienen todos el mismo peso, lo cual demuestra que la adquisición de un determinado peso, que eso ya lo sabíamos epidemiológicamente, por lo que pasa entre diferentes lugares de la Tierra, pues tienen el mismo estadio, pero se acelera en los omega 6. Morfológicamente, estudiando todas las estructuras del ciclo ovárico, ¿dónde aparecen antes las ovulaciones? Todas las estructuras, pero las ovulaciones, ¿dónde aparecen antes? En los omega 6. Y molecularmente, con esta hormona, la quispeptina, que es la hormona desencadenante de la pubertad y que después va a mantener el eje hipotálamo-hipófiso gonadal, la quispeptina,
¿Dónde vamos a encontrar antes la quisbeptina? En coherencia con todo lo que estamos diciendo, en los grupos omega 6. Está claro que aceleran la pubertad. Y el aceite de oliva, a pesar de estar en exceso también, mucho menos, ¿eh? Y ahora verán en el crecimiento con el peso. Y como les digo, la aceleración de la pubertad es un factor de riesgo de cáncer de mama. Si vamos al crecimiento, les voy a decir, que se ha dicho también aquí, que el aceite de oliva no engorda. Incluso estando en exceso, los pesos van a ser prácticamente iguales a los del grupo control con dieta normolipídica. Sin embargo, no es así con los omega 6, que es lo esperable, que los animales tengan mayor peso, tengan sobrepeso. Las dietas no están generadas para, a pesar de que son hiperlipídicas, no llegan a ser dietas para inducir la obesidad. Nosotros tenemos un aporte de un 37% de calorías, mientras que las dietas para inducir obesidad se van al 50-60%. Esas dietas no están pensadas para eso. A pesar de eso, los animales omega 6 se engordan. Los del aceite de oliva no se engordan, es espectacular. La fortaleza de este estudio es que de las 18 series hemos tomado datos de 11 de estas series, lo cual implica un total de 918 individuos, ratas, ¿de acuerdo? Y lo hemos hecho en animales sanos, en animales con cáncer, dando la dieta desde el momento del destete, o sea, desde que el animal empieza a comer, o dándola en el momento después de inducir con el carcinógeno. En los grupos sanos, en el mismo momento, aunque no inducimos con el carcinógeno, como es lógico, inducimos con un vector sin carcinógeno. ¿De acuerdo? Y además con dos cantidades de carcinógeno, con un insulto carcinogénico distinto, el normal con 5 miligramos o al doble. ¿Qué les puedo resumir yo de todo esto? Pues que las dietas de aceite de oliva, estos son animales sanos, no engordan. Sí lo hacen las dietas omega 6, esto en animales sanos. Si vamos a animales con cáncer con la dosis normal, también pasa lo mismo. Encontramos valores altos y significativamente altos con los omega 6, pero no en cáncer. Fíjense, el aceite de oliva que está en verde comparado con el azul están en el mismo sitio. No engorda. Se pierde este factor de engorde con los omega 6 cuando el carcinógeno es muy elevado. De manera que el factor cáncer, con la caquexia, predomina sobre el factor dieta con las calorías que aportan, en este caso, los omega 6. Entonces hay que preguntarse qué milagro tiene el aceite de oliva como para que no engorde si hay tantas calorías en la dieta, ¿no? En comparación sobre todo con lo que son los omega 6. Les explicaría esto porque es muy interesante, pero lo vamos a dejar por el tiempo, índices de masa corporal, el mismo resultado. Dan a entender que omega 6 engorda, Evo no. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares? ¿Por qué el aceite de oliva no engorda? En nuestras manos, hasta este momento, lo que sabemos es que en el intestino el aceite de oliva produce, el ácido oleico, produce un metabolito que es la oleíletanolamida, que está aumentado en los grupos de aceite de oliva. En los grupos omega 6 no está del todo aumentada su metabolito del araquidónico, que es la anandamida, la ariquidoleíletanolamina, no está aumentada. Pero la oleíletanolamida en los de aceite de oliva sí está aumentada. Eso mismo lo encontramos en plasma, o sea, la oleíletanolamida la encontramos en plasma y vía endocrina llega al hipotálamo. Hemos estudiado anorexígenos y orexígenos. Los orexígenos no están cambiados, pero hay anorexígenos que sí. El aceite de oliva quita el hambre, no porque cuando comes, eso lo han dicho otros autores, comas menos, sino es un anorexígeno de intervalo, dicen otros, que quiere decir que espacias más las comidas, que la sensación de hambre viene más tarde. Nosotros, entre los anorexígenos estudiados, ha sido sobre todo la oxitocina, que la hemos encontrado en 2 series, o sea, reproducible, en 2 series experimentales, y también un buen candidato es la alfa-MSH. El metabolismo de los lípidos, que también lo hemos estudiado, lo voy a resumir mucho. Les diré que el omega 6 no nos modifica nada, pero el aceite de oliva, los grupos EVO, aumenta la lipólisis, la degradación de las grasas, frena la síntesis, ahí la frenan las 2 dietas y tiene lógica, porque si estás administrando gran cantidad de grasas,
el organismo fisiológica o biológicamente interpreta que ya no lo necesita. De manera que la lipogénesis está inhibida para las dos dietas. Y el depósito no está modificada para ninguna. El depósito de las grasas en los lipid droplets no está modificado para ninguna. Esto me lo voy a saltar, es una pena, pero me lo voy a saltar. Y otro factor que nos lleva a dar a entender que el aceite de oliva no engorda es esta proteína, que es una proteína desacopladora, es una proteína que participa en la quema de las calorías que provienen de la dieta, es un disipador de energía, la UCP2, y está aumentada, ya lo ven, en tumor, en tejido adiposo, aunque no tan claro, y en hígado, ¿de acuerdo? En definitiva, en nuestras manos yo les diría que el aceite de oliva no engorda porque tiene un efecto anorexígeno en hipotálamo, disipa la energía en varios tejidos, la UCP2 es de acción ubicua y además es lipolítica y no lipogénica. El último del modelo experimental, y voy a ir muy rápido también, va a ser ¿por qué estudiamos el metabolismo del carcinógeno? Pues miren, porque en algunos de los ensayos experimentales teníamos resultados extraños con la iniciación del cáncer y eso nos llevó a pensar que teníamos que estudiar el metabolismo del carcinógeno. Y por tanto, el carcinógeno no es directo. Cuando das el carcinógeno no va directo a la glándula mamaria y produce el cáncer, sino que lo que hace es metabolizarse, sobre todo en el hígado, o sea, es un procarcinógeno. Y los metabolitos en el hígado, esos son los auténticos carcinógenos cuando llegan a la glándula mamaria, ¿me entienden? Estudiamos el metabolismo del carcinógeno, se lo voy a explicar todo aquí. Las vías de detoxificación, en este caso del carcinógeno, pero de xenobióticos en general, tienen dos fases. Pues bien, la primera fase está entre 3.000 y 26.000 veces aumentados los enzimas por el omega 6, por el lípido omega 6. Eso hace que la metabolización del carcinógeno es muy rápida en estos... ¿Tengo que ir acabando quizás? Sí, vale. Pues es muy rápida y tengo que decirles que los metabolitos son carcinogénicos y como no modifican la fase 2, eso es lo que produce un aumento del riesgo de carcinogénesis en los omega 6, cosa que no se da en los grupos EVO. Bueno, yo esto me lo salto, es lo que os he dicho, y les digo algo sobre los estudios en humanos y habremos acabado. Hemos visto incluso el carcinógeno, el metabolito, que es el carcinogénico, unido al ADN, o sea, provocando su... Sí, ahí está. Lo que les he contado y han visto de qué manera es lo que está puesto en colores. Les podría haber contado otras cosas, pero no lo he hecho. Eso es todo lo que nosotros hemos investigado como mecanismos. Estudios en humanos. Un apunte nada más por lo del problema del tiempo. Hemos estudiado el epigenoma de dos maneras. Hemos estudiado genes en concretos, que la mayoría son genes supresores de tumores y que si están metilados van a perder su función protectora contra el cáncer. Hemos estudiado otro tipo de genes, como los receptores de estrógenos y progesterona, que si se pierde su función por metilación va a haber hormonoindependencia. La hormonodependencia es un factor de buen pronóstico, la independencia es de mal pronóstico. Y después hemos estudiado hipometilación global. ¿Qué es esto? Pues miren, ancestralmente a la especie humana se le ha incorporado un virus en el ADN, que lo tenemos en un 20% de nuestro ADN. Son regiones de 6 kilobases que están repetidas unas 800.000 veces. Ocupan el 20% de nuestro genoma. Y la célula eucariota se ha defendido metilando esa región y la ha estabilizado. Por tanto, si esa región se desmetila, ya no está estabilizada y empieza a saltar de un lado a otro y genera inestabilidad genómica. Rápidamente, hemos hecho más, bueno, en fin, etcétera. Hicimos primero en animales, como es preceptivo, y de ahí sacamos las ideas para hacer el estudio en humanos. Conclusiones, pues la metilación es específica de cada gen y de cada tejido. Segunda conclusión, vemos que en tumores
hay mucha más metilación en la mayoría de los genes que no en glándula mamaria. Por tanto, aquí se pierde la función, o bien supresora o la función de hormonodependencia, que ya les he dicho la idea así muy rápidamente. La hipometilación global, pues sí, en tumores están hipometilados, por tanto, riesgo de inestabilidad genómica. En sangre los genes, lo esperable, más metilación en la sangre de enfermas que en la de sanas. Una paradoja que no lo es en el caso de la hipometilación, de la metilación global, y es que en vez de estar hipometilada como esperábamos, está más alta. Pero teniendo en cuenta que en cáncer hay una alteración de las subpoblaciones de leucocitos y que los que aumentan son estos de aquí, las mieloides, y que el grado de metilación de las metiloides del LINE, del factor del virus que les decía, es más alto, es lógico que encontremos también más alto, que parece paradójico, pero que tiene esa explicación, ¿de acuerdo? Entendemos que la sangre puede ser un factor útil para descubrir, si se consiguen normalidades, para descubrir enfermas con cáncer de mama todavía no diagnosticadas. De todos los 12 genes que hemos estudiado, el más claro es este de aquí, que no es el oncogen RAS, es un gen supresor de tumores, el RAS-F1. Este es un paradigma que se podría utilizar como marcador de riesgo de cáncer de mama porque tiene un perfil supergradual, tanto en humanos, en tumores humanos, como en tumores experimentales. Más grave es la situación, más metilado está este tumor. Y además en in vitro hemos conseguido con aceite de oliva, aumentando la cantidad de aceite de oliva, quitar la metilación del gen, con lo cual recuperar la función supresora, que eso es una buena señal. Acabando casi del todo, de las 399 variables que hemos correlacionado los resultados, estas son las situaciones, y esta de aquí, que nos tienen que preocupar. Lo que ustedes ven aquí, cuando se da en estas situaciones, aumenta la metilación de los genes correspondientes. Y en este caso, en el sentido contrario, cuando la actividad física es baja, aumenta la metilación del receptor de estrógenos. Las que están con el subrayado son las que tenemos más clara la diferencia entre, epidemiológicamente hablando, entre sanas y enfermas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, las enfermas tienen menos actividad física, hacen menos actividad física que las sanas, ¿no? Y eso, riesgo de metilación. Las enfermas comen muchísima más grasa de todo tipo que las sanas en general, y hay características que me gustaría decir y no voy a hacer. Esto me lo voy a saltar, esto también porque les he dado yo las conclusiones. Hemos hecho 3 tipos de estudios en humanos, yo les he dado una pincelada muy pequeña de solo uno de ellos. Y miren, de los 66 colaboradores principales que yo he tenido en mi grupo, estos 37 de aquí son o han sido los más significativos en la obtención de resultados en estos 39 años que llevamos investigando. Además, tenemos especialistas, bioestadísticos, anatomopatólogos, una dietista, epidemiólogos, que son los únicos que no pertenecen al grupo. Todos los demás pertenecen al grupo, son miembros del grupo. Pero tengo que agradecerle al doctor Miguel Ángel Martínez, que nos proporcionó los cuestionarios y hizo el primer análisis, el primer procesamiento más que análisis de los datos. En el cáncer humano, lógicamente, tenemos oncólogos y tenemos cirujanos y ginecólogos que son miembros del grupo también. Y hay 2 colaboraciones importantes, una con Filadelfia y otra con Washington, con la Georgetown. Y bueno, darle las gracias y casi disculparme por esta velocidad que he tenido que utilizar, porque quería decirles por lo menos de que con 39 años no nos hemos estado quietos. Siento no haberme explicado más. Agradecemos al profesor Scree, que sabe mucho, se nota que lleva unos cuantos años. A continuación tenemos a la profesora María José Sánchez Pérez, que es de Granada, donde dirige el Instituto de Investigación Biosanitaria. Es experta de epidemiología y de surveillance, y así que le doy la palabra enseguida.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al profesor Miguel Ángel Martínez y a la profesora Estefanía. ¿Perdón? Sí. ¿Y para el pasador? El pasador que tiene aquí. ¿O va a hablar desde aquí? Voy a hablar desde aquí. Vale. Bueno, pues yo voy a cambiar un poquito, desde luego, en la exposición en relación al primer ponente. Yo voy a centrarme en aspectos relacionados con la nutrición y el cáncer, en este caso cáncer de mama y cáncer de colon recto. Lo primero que quería transmitirles es que el cáncer realmente es un problema importante de salud pública. Fíjense en la diapositiva que aproximadamente 18 millones de casos 18 millones de casos nuevos se diagnosticaron en el año 2020 a nivel mundial y que lo que se prevé para el año 2040 es que este número de casos nuevos de cáncer pase a ser de 28 millones de cáncer. Es decir, estamos viendo claramente un aumento de la incidencia de cáncer a nivel mundial. En España no hay un registro de cáncer de población que cubra todo el país y, por lo tanto, lo que tenemos son estimaciones de la incidencia de cáncer a nivel de España realizadas por la Red Española de Registros de Cáncer, en donde podemos ver que en este año 2024 se espera que se diagnostiquen 286.000 casos nuevos de cáncer. ¿Y cuáles son los cánceres más frecuentes? Pues si hablamos de ambos sexos conjuntamente, hombres y mujeres, los cánceres más frecuentes van a ser el cáncer colorectal, pero si hablamos de cánceres por sexo, el cáncer de próstata actualmente es el más frecuente y el cáncer de mama en las mujeres. Buenas noticias, pues que realmente la supervivencia del cáncer para casi todas las localizaciones anatómicas ha aumentado con el progreso de los años. Pero realmente, ¿qué sabemos de las causas del cáncer? Pues lo que sí sabemos es que cuando hablamos de cáncer tenemos que hablar de un tipo específico de cáncer, porque hay más de 200 tipos de cáncer, que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que no está producida por un único factor, que solo el 5 o el 10% de los cánceres tienen un origen genético, por contrario de lo que la mayoría de la gente piensa. Este porcentaje puede ser un poquito superior en cánceres de mama o en cánceres de ovario, pero solo el 5 o el 10% va a ser de causa genética y el resto va a estar relacionado con, fundamentalmente con causas medioambientales, en donde tienen un peso importante los estilos de vida de las personas. No conocemos todas las causas del cáncer en este momento y, por otro lado, siempre que hablemos de causas del cáncer hay que hablar desde la evidencia científica. Aquí pueden ver el porcentaje de casos. A ver cómo. El porcentaje de casos dentro de los estilos de vida, hemos dicho que 5 o 10% causa genética, 90-95%, en donde hay que destacar aspectos relacionados con la dieta, con el alcohol, con la obesidad y, por supuesto, con el consumo de tabaco o las infecciones. En ese sentido, y después de dar este primer overview en donde quiero poner de manifiesto la importancia del cáncer como un problema de salud pública y un poco poner de manifiesto que el cáncer es una enfermedad multifactorial y que hay muchos tipos de cáncer y que el cáncer está aumentando en la población y lo que se espera con las estimaciones es que siga aumentando. Lo que sí podemos decir es que el cáncer, en una parte importante, podemos prevenirla y podemos prevenirla desde el punto de vista de la prevención primaria, pero también desde la prevención secundaria con los programas de cribado o la prevención terciaria. Fíjense que en esta información ya el World Cancer Research Fund y el Instituto Americano de Investigación de Cáncer estima que aproximadamente el 40% del total de los casos de cáncer se van a poder prevenir si la población mantuviera estilos de vida saludables. Y desde luego está clara que la prevención y la prevención primaria es la estrategia más costo efectiva a largo plazo en la prevención del cáncer.
¿Qué sabe la población del cáncer? Pues de la prevención del cáncer y de las causas que producen cáncer, pues claramente la población tiene identificado el consumo de tabaco como una de las causas claras que producen cáncer, pero pocas son las personas que saben que, por ejemplo, el consumir fruta y verdura va a proteger frente al desarrollo de muchos tipos de cáncer o algunos otros estilos de vida. Por lo tanto, yo creo que hace falta todavía realizar mucha difusión y divulgación del conocimiento que tenemos y del Código Europeo contra el Cáncer con la población. Ya en los años 80, Dolly Pito, dos grandes epidemiólogos, ya pusieron de manifiesto cuáles eran las causas atribuibles, los factores de riesgo atribuibles a las muertes por cáncer. Y fíjense que ya aquí se hablaba de un 35% del total de las causas de las muertes por cáncer se debían a factores nutricionales. En ese sentido, se habían realizado diferentes estudios con distintos tipos de diseño, pero había muchos resultados contradictorios y todavía no se podía decir que teníamos una relación con evidencia suficiente entre nutrición y cáncer. Por tanto, se necesitaban estudios epidemiológicos que incluyeran a poblaciones con estilos de vida heterogéneos, es decir, que no toda la población consumiera o tuviera los mismos hábitos alimenticios. También que esos estudios incluyeran lo que es el periodo de latencia para el desarrollo del cáncer, desde que uno se expone a determinados factores de riesgo hasta que aparece el cáncer. Hay un periodo de latencia de al menos 10 años. Por otro lado, había que estar seguros de que estos estudios que se habían hecho y que con resultados contradictorios o con poca evidencia, que recogían bien la información sobre la dieta. Y, por último, tener en cuenta que el cáncer era una enfermedad multifactorial, es decir, no solo teníamos que recoger información sobre la nutrición, sino que también había que recoger información sobre otros estilos de vida para poder hacer muestras de sangre, etcétera, para poder estudiar biomarcadores de exposición a la dieta, así como factores de susceptibilidad genética, hormonales, etcétera. En ese sentido, nace el proyecto de investigación que les voy a comentar, con los resultados que tiene para cáncer de mama y cáncer de colon-recto. Es el estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer, que nace en los años 90, para estudiar la relación entre la dieta, el estado nutricional, los estilos de vida, factores medioambientales y, en principio, la incidencia o el riesgo de desarrollar nuevos casos de cáncer. Esta es la página web donde se recoge la información del estudio, como digo, que está coordinado en este momento por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer y el Imperial College de Londres. ¿Cuántos centros participamos en este estudio EPIC? Pues participamos 23 centros de 10 países europeos y el total de las participantes que se incluyen en la cohorte son 521.000 sujetos en principio sanos que se incluyeron en los años 90 y, por lo tanto, a riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Hay una particularidad que tenemos los 23 centros que participamos en este estudio y es que todos tenemos vinculado un registro de cáncer de población para poder hacer el seguimiento de la cohorte y poder identificar los casos nuevos de cáncer que se van desarrollando en la cohorte. En España, España aporta 41.000 casos al total de la cohorte, de los 521.000, y participamos 5 áreas: Asturias, Guipúzcoa, Navarra, Murcia y Granada, y hay 2 centros coordinadores en este momento, el Instituto Catalán de Oncología y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como digo, incluimos 41.000 participantes, que son hombres y mujeres en el momento del reclutamiento, hombres con 40 a 69 años y mujeres de 35 a 69 años. Queríamos hacer este estudio para solventar los problemas metodológicos que habían tenido estudios previos y, en ese sentido, y como al ser un estudio de cohortes prospectivos, lo que queríamos era hacer una medición de la exposición de los sujetos en el momento de incluirse en el estudio. Estábamos muy interesados en conocer aspectos relacionados con la nutrición y el cáncer y por eso se hizo una entrevista individual, personal, sobre historia de dieta en una semana tipo del año anterior,
La encuesta duraba aproximadamente 1 hora, en donde se preguntaban por más de 600 tipos de alimentos y 150 recetas de las distintas áreas geográficas que participaban en el estudio. Y como lógicamente el estudio empezó en los años 90 y no teníamos los recursos tecnológicos que tenemos ahora, pues llevábamos un álbum con distintas fotografías para que los participantes fueran capaces de estimar el tamaño de las raciones que decía que consumían. Había un especial interés en recoger bien la dieta, como he comentado, por lo tanto, solo en un 8% de la cohorte, que era un porcentaje importante, se hizo una nueva medida de la dieta a modo de calibración, utilizando el método de historia de recuerdo de 24 horas, para así poder calibrar la medida de la dieta y saber que estábamos recogiendo la dieta con la suficiente calidad como queríamos. Como además queríamos abordar el cáncer desde el punto de vista de una enfermedad multifactorial, lo que hicimos fue recoger información sobre otros estilos de vida, sobre historia reproductiva en las mujeres, sobre consumo de tabaco y alcohol, actividad física, nivel socioeconómico, y al mismo tiempo se recogieron medidas antropométricas y también muestras de sangre, unos 30 mililitros de sangre por participante, que se alicuotaron en plasma, suero, baficoa y eritrocitos, y que la mitad de las muestras están conservadas en contenedores de nitrógeno líquido en la IAR, en la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, y la otra mitad están en los centros EPI, de los 23 centros EPI, en este caso el nuestro está en Granada. Como un estudio de cohortes prospectivos, lo que queríamos era, como hemos dicho, medir en el momento de la exposición, el momento del reclutamiento, medir la exposición, pero luego había que seguir a los sujetos a lo largo del tiempo para ir identificando si había habido cambios en la exposición o si habían desarrollado algún tipo de enfermedad. En ese sentido, se hace un seguimiento activo para ver. Se hizo un seguimiento activo a los 3 años, una entrevista telefónica muchísimo más corta de lo que se había hecho en el momento del reclutamiento, para ver cambios en los estilos de vida, en el consumo de tabaco, en la historia reproductiva, en actividad física, etcétera, y también para ver si el médico le había hecho algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica. Por otro lado, se hace cada año un cruce de la base de datos de cada una de las cohortes EPI con los datos de los registros de cáncer de población de esos 23 centros para identificar los casos de cáncer, y también hacemos un cruce con el Instituto Nacional de Estadística, con el registro de mortalidad, con el que tenemos un convenio para identificar las personas fallecidas y la causa de la muerte. En este esquema pueden ver básicamente en lo que consistió la cohorte. En el periodo 92-96 fue lo que tardaron en reclutarse los 521.000 participantes en los 10 países europeos, en los 23 centros. En el reclutamiento se hizo medida de dieta, estilo de vida, antropometría y muestras biológicas. A los 3 años se hizo el seguimiento telefónico para ver si había habido cambios en la dieta o en algún estilo de vida y si le habían diagnosticado alguna enfermedad. Desde el momento del reclutamiento se hace cada año el cruce con la base de datos de los registros para identificar las personas con cáncer, y en el año 2012 pedimos nuevos proyectos de investigación con nuevas hipótesis para poder hacer una nueva medida de la exposición, no en toda la cohorte, pero sí en distintos sujetos de la cohorte, aproximadamente unos 1.000 sujetos en cada una de las cohortes de España, para incorporar información nueva sobre dieta, estilo de vida. Es decir, hemos repetido lo que ya hicimos en el momento del reclutamiento, pero recogiendo información actualizada con la nueva evidencia científica que hay. Lógicamente, se han hecho hasta este momento más de 3.000 publicaciones científicas en donde se ha tratado de estudiar la asociación entre dieta y cáncer. Estos son el número de casos que hasta el momento han aparecido desde el año 94 hasta el año 2021. De los 521.000 sujetos han aparecido ya 110.000 casos nuevos de cáncer en la cohorte a nivel europeo. Como digo, en el periodo 94-2024 se han publicado más de 3.000 artículos científicos en las mejores revistas a nivel mundial. Nosotros publicamos hace un par de años
No lo traigo porque lo publicáramos nosotros, sino porque hemos hecho una revisión de lo que aporta el estudio EPIC en general a la dieta, a la relación dieta y cáncer, tanto desde el punto de vista de la incidencia como de la mortalidad, por si alguien está interesado en tener información actualizada. Y ahora me gustaría mostrarles algunos resultados para estos dos tipos de cáncer, para el cáncer de mama y para el cáncer de colon recto. Ya hemos dicho antes que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres y el de colon recto, si hablamos de ambos sexos, pues también es el cáncer más frecuente. En este sentido, en esta diapositiva pueden ver cómo el alto consumo de verdura se asocia con un bajo riesgo de desarrollar cáncer de mama, especialmente en las mujeres que tienen receptores hormonales negativos. Deciros que para cada uno de los artículos y de los resultados que os voy a presentar siempre está ajustado o controlado por todas las variables que sabemos que están relacionadas con el consumo, con el desarrollo de cáncer de mama. En este sentido, también podemos ver que probablemente para cáncer de colon todo el mundo lo tiene mucho más asumido, pero en este artículo ya se pone de manifiesto. No sale ahora. Allí pueden ver el consumo en gramos día de consumo de fibra y, por el contrario, aquí la hazard ratio, el riesgo que tienen, y lo que vemos es que a medida que aumenta el consumo en gramos día de fibra, fundamentalmente la que procede de las verduras, vemos cómo va disminuyendo, la línea roja, cómo disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Como digo, esto está más asumido para el cáncer de colon recto, pero no tanto para el cáncer de mama. Hablar ahora de cáncer de mama y de grasas saturadas después de la magnífica ilustración que nos ha hecho el conferenciante anterior, pero fíjense cómo se obtiene una asociación positiva entre el consumo de grasa saturada y de cáncer de mama, de forma que las mujeres que consumen más grasa saturada en relación a las que consumen menos, ajustando por todas las variables que ya conocemos que están asociadas con el cáncer de mama, reducen el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 13%. Y en esta diapositiva podemos ver las dos situaciones. Digamos, hemos dicho que la fibra en general va a proteger, es decir, a medida que comemos... No me llevo muy bien yo con... A medida que comemos... No sé. A medida que comemos más fibra va a ser la situación ideal y consumir menos grasa va a ser la situación ideal para tener un menor riesgo de desarrollar cáncer. Por lo tanto, si comparamos el círculo rojo, es decir, las mujeres que toman mucha fibra y poca grasa, lo mejor, frente a las que toman poca fibra y mucha grasa, la situación peor, vemos cómo estas mujeres van a tener un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama de un 34%. Claramente también se observa una relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama. Tampoco es uno de los factores de riesgo más conocidos para el cáncer de mama, pero claramente se ve que por cada 10 gramos de aumento en la ingesta en gramos día de alcohol, el riesgo de desarrollar cáncer de mama va a aumentar un 3%. Dieta mediterránea, en general buena para prevenir cualquier tipo de cáncer, pero específicamente para las mujeres que se adhieren a un patrón de dieta mediterránea tienen una reducción en el riesgo de cáncer de mama de aproximadamente un 6%. Realizamos un estudio con ingesta de aceite de oliva. Es verdad que los 10 países europeos que participan, solo en algunos, Grecia, Italia y España, se consumía aceite de oliva.
de forma rutinaria. Por lo tanto, nosotros no hemos encontrado una asociación significativa. Creemos que por el tamaño de muestra que incluimos, pero claramente la tendencia es a reducir, las mujeres que consumen más aceite de oliva, a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 23%, sobre todo para los tumores que tienen cánceres de mama con receptores hormonales negativos. En relación con la obesidad, claramente en las mujeres posmenopáusicas se observa un aumento del riesgo de desarrollar cáncer y que además este riesgo se va a modificar en función del tratamiento hormonal sustitutivo. Actividad física, en general, buena para la prevención de cualquier tipo de cáncer, pero específicamente para el cáncer de mama en cualquier tipo de mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. En relación al consumo de tabaco, tampoco es uno de los factores de riesgo más conocidos para el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y pueden ver en esta diapositiva cómo las mujeres fumadoras o las exfumadoras tenían entre un 14 y un 16% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación con las que nunca habían fumado. En relación, en el estudio EPI se hacen mucho, en el estudio de cohorte se hacen muchos estudios caso-control anidados en la cohorte, y en este caso lo que hicimos fue medir en plasma los niveles de alfa y beta caroteno, y se ve claramente que las mujeres que tienen niveles más altos de alfa y beta caroteno pues tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Claramente cada vez se trabaja más desde el punto de vista de la salud pública en lo que son los estilos de vida en su conjunto, no en aspectos concretos, ingredientes o nutrientes o alimentos, y lo que vemos en este artículo es que aquellas mujeres que si trabajamos con estos 5 estilos de vida, peso saludable, dieta saludable, limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física y no fumar, pues aquellas mujeres que siguen 4 de estos estilos de vida frente a las que siguen 2 estilos de vida, pues van a reducir el riesgo en un 26%. Y este es uno de los últimos artículos que hemos publicado en colaboración con datos de España, en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología, para ver patrones de dieta en relación al desarrollo de cáncer de mama, y claramente el patrón de dieta occidental es el que presenta un mayor aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Muchos de los resultados que ha obtenido el estudio EPIC ha sido incorporado a las evidencias que muestra el World Cancer Research Fund para la prevención del cáncer de mama tanto en mujeres premenopáusicas como en mujeres posmenopáusicas. Pasando por último al cáncer colorectal, presentarle algunos de los resultados. Aquí claramente sí que es bien conocido que a medida que aumenta el consumo en gramos día de fibra va a disminuirse el riesgo de desarrollar cáncer de colon recto, siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo ya conocidos para el cáncer de colon y recto, y vemos que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer a medida que aumenta ese consumo hasta aproximadamente un consumo diario de 21 o 22 gramos de fibra, a partir del cual ya se mantiene estable el riesgo. Pero fíjense que las personas, hombres o mujeres que consumen esos gramos día de fibra van a reducir su riesgo de cáncer de colon y recto en aproximadamente un 25%. Consumo de pescado y de carne, el comportamiento es totalmente diferente. En la parte verde de la diapositiva, en la parte de abajo, vemos cómo a medida que aumenta el consumo en gramos día de pescado va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Por el contrario, en la parte superior vemos cómo aumenta, al aumentar el consumo en gramos día tanto de carnes rojas como de carnes procesadas, va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Saben que en el año 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es el organismo de la OMS que tiene las competencias para definir los carcinógenos a nivel mundial, estableció que las carnes procesadas eran carcinógenos del grupo 1, donde estaba el tabaco,
y por otro lado las carnes rojas eran carcinógenos del grupo DOSA. Realmente la industria alimentaria hubo mucho revuelo por esta clasificación y por esta noticia, pero realmente ya en el año 2007 y en revisiones sistemáticas que se habían hecho previamente, ya el World Cancer Research Fund decía lo mismo que se dijo en el 2015, que realmente lo que hay que hacer es un consumo reducido o limitado tanto de carnes rojas como sobre todo de carnes procesadas, pero nunca que no se consumieran carnes rojas y procesadas. La recomendación son menos de 500 gramos de carne roja a la semana y menos de 50 gramos a la semana, para las carnes procesadas. En relación al consumo de frutas y verduras, ya hemos dicho antes que va a proteger frente al desarrollo de cualquier tipo de cáncer, pues también del cáncer colorectal. En relación al consumo de alcohol, igual que veíamos para el cáncer de mama, por cada 15 gramos día de aumento en el consumo de alcohol, el riesgo va a aumentar un 8%. También se hicieron estudios en los que se trató de medir en plasma los niveles de vitamina D y las personas que tenían una alta ingesta de calcio, y lo que se vio es que en ambos casos se reducía el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. Y seguimos en la línea en la que comentábamos antes para el cáncer de mama, de trabajar en lo que son los estilos de vida, y en este caso pueden ver cómo las personas que mantienen los 5 estilos de vida comparados con los que no mantienen ninguno o solo mantienen uno, van a disminuir su riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto en un 37%. Y también hemos publicado recientemente el artículo de los patrones de dieta en relación con datos de EPI España para el desarrollo de cáncer colorectal, en el que se vuelve a observar cómo el patrón de dieta occidental es el que aumenta el riesgo en mayor medida para el desarrollo del cáncer colorectal. Igualmente, los datos de cáncer de EPIC se han incorporado al World Cancer Research Fund, que tiene la última actualización y que va actualizando la información con la evidencia, por distintos niveles de evidencia frente al desarrollo de cáncer de colon y recto. Estas son las recomendaciones del World Cancer Research Fund, que básicamente vienen a recoger las recomendaciones que ya se han hecho a partir del estudio EPIC y que hemos ido comentando, específicamente en este caso para cáncer de mama y cáncer de colon y recto. Y sí me gustaría resaltar que, aunque nosotros hemos hablado aquí en todo momento de la prevención primaria, sí que es importante también que abordemos que todo lo que hemos hablado para prevenir que aparezca un cáncer de mama o de colon recto por primera vez también nos va a servir para evitar recaídas de un tumor primario o para evitar que aparezca un segundo tumor primario. Es decir, las personas, hombres y mujeres supervivientes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, deben seguir las mismas recomendaciones que una persona que no ha desarrollado un cáncer nunca para la prevención del cáncer. Y esta sí que es mi última diapositiva. Me gusta siempre acabar con una diapositiva reivindicativa, en donde pueden ver en la diapositiva la inversión que se ha hecho en los proyectos de investigación de Europa en el periodo 2010-2019, en casi 20 años. Fíjense todo lo que se ha invertido en biología, en tratamiento, incluso en diagnóstico precoz, pero lo poco que se ha invertido en prevención primaria, que hemos dicho que es la estrategia más costo efectiva para la prevención del cáncer. Y por mi parte nada más, muchas gracias. No, es que vamos muy mal de tiempo, que tenemos que pasar a la siguiente sesión. No, quería destacar la última diapositiva de María José. Hay que invertir mucho más en prevención y en investigación, y ya sé que cada gobierno, ya lo sé, pero queda muy claro, hay que invertir, estudiar, trabajar y invertir mucho en eso, en prevención, porque no es un gasto, sino es una inversión. Para cada gobierno es un gasto, no tenemos dinero, presupuesto, lo sé, pero es una inversión, vamos a recaudar dentro de 10 años, nada más. Entonces, damos la palabra a la siguiente sesión y agradecemos otra vez a los ponentes de esta muy interesante sesión sobre cáncer y alimentación.
y mil gracias.